Hoy es domingo 29 de junio. Gracias a Dios por una semana más. Gracias a Dios porque nos da la vida. Gracias a Dios porque nos da trabajo, nos da la familia, nos da las finanzas. Damos gracias a Dios porque nos cuida, porque nos protege, porque tiene cuidado de cada detalle en nuestra vida. Gracias a Dios porque tú y yo podemos disponer de estos recursos del internet, de las redes sociales, para poder seguir alimentándonos de su palabra. Gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de trabajar, de ser productivos, de ser personas que multiplican sus dones, sus talentos. Damos gracias al Señor porque Él cuida de nuestros hijos, cuida de nuestros padres, cuida de nuestra familia. Damos gracias a Dios porque su iglesia cada semana se unen más personas a esta gran familia, así que la familia de Cristo aquí en la tierra. Gracias a Dios porque la iglesia no se detiene, porque el evangelio está llegando a rincones donde antes no había nadie predicando. Hoy pues hay gente que se ha levantado y ha dicho: yo quiero ser un embajador del reino, yo quiero llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios a mi familia, al barrio donde yo vivo, a la empresa donde yo trabajo. Gracias a Dios por esos obreros que se han levantado y han dicho: Señor, heme aquí, envíame a mí, cuenta conmigo, quiero trabajar en tu obra. Damos gracias al Señor porque personas han sido sanadas durante esta semana. Gente que tenía tristeza, tenía depresión, han sido sanados, ¿sí? Dios ha sanado su corazón, Dios ha transformado sus mentes, Dios les ha dado pensamientos nuevos, les ha dado un corazón nuevo, les ha dado una vida nueva. ¿Sí? Damos gracias al Señor porque cada semana hay gente que se arrepiente, gente que dice: ya no quiero vivir a mi manera, ya no quiero seguir haciendo las cosas, haciendo mi voluntad, sino que quiero hacer la voluntad de Dios, quiero vivir a la manera de Dios, quiero buscar primero el reino, quiero buscar primero su justicia. Y hoy damos gracias porque tú has hecho caso a ese llamado, ¿sí? No has ignorado la voz de Dios diciéndote: hey, yo tengo planes para ti, y yo desde antes que tú nacieras yo ya había apartado tu vida para que hagas buenas obras mientras estés aquí en la tierra. Y damos gracias al Señor por todo y en todo momento. Le damos gracias a Él porque sabemos que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra fuente de vida, nuestra fuente de amor, nuestra fuente de perdón, nuestra fuente de bondad, de humildad. Él es la fuente de nuestra provisión, ¿sí? Él es la fuente de nuestro socorro. Así que yo te invito a que tú también le des gracias al Señor por algo que Dios ha hecho en tu vida durante esta semana, y que no dejes pasar el día de hoy que es domingo, que normalmente es un día en el que lo apartamos para el Señor. Pues empieza dándole gracias por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Dale gracias por todo aquello que tú sabes que en algún momento te preocupaba y ahora Dios lo ha resuelto, y ahora tú estás en un diferente nivel de tu vida, ¿sí? Todo aquello que antes te agobiaba, hoy tú dices: gracias, Señor, porque se fue el agobio, se fue el afán, se fue la preocupación. Gracias porque me has dado esa paz en medio de la tormenta. Sí, ese es el Dios del cual estamos predicando. Gracias a toda la comunidad que se conecta para poder seguir estas enseñanzas. Gracias por tener esa hambre y esa sed de seguir aprendiendo, ¿sí? Aunque recordemos que Jesús dijo que el que coma del pan de vida, que es Él, o el que beba de Cristo, que es Él, nunca más volverá a tener ni hambre ni sed, ¿sí? Así que tener hambre, tener sed, significa que todavía no estamos comiendo el pan de vida, que es Cristo. Pero tener expectativa
de que Dios siga revelando su palabra a nuestro corazón, pues eso sí es algo sano que tú y yo podemos practicar, y es decirle: Señor, hoy domingo 29 de junio estoy aquí con un corazón dispuesto a hacer buena tierra para tu verdad, para esas semillas de verdad que tú vas a depositar en nuestro corazón hoy. Así que te invito a que seas buena tierra hoy para la verdad y que seas mala tierra para la mentira. ¿Sí? Que sigamos creciendo tú y yo en el conocimiento de Cristo, ¿sí? Ya que la eternidad en sí es eso, es conocerle a Él, es conocer, tener intimidad con Él, en tener claro el propósito que Dios tiene para mi vida y vivir cada día, cada semana, cada mes, vivir alineado con ese propósito. Así que yo te invito a que dispongas tu corazón y que le digas: papito, abre mis ojos, abre mis oídos espirituales, quiero que tu palabra penetre hasta mi corazón y que cuando esté ahí adentro, que mi corazón sea buena tierra para esa verdad, para esa semilla. Y quiero que, así como dice tu palabra, que toda la palabra es inspirada por Dios y está diseñada para enseñarme tu voluntad, para redarguirme todo aquello que necesito cambiar o corregir en mi vida, para corregirme y volver al camino correcto, al camino que es Cristo, y para instruirme de cuál es la instrucción que me da esa palabra para el siguiente paso de mi vida, para la siguiente etapa de mi vida, cuál es la instrucción que tú tienes hoy para mí. Así que me dispongo a que tu palabra me enseñe, tu palabra me redarguya, tu palabra me corrija y tu palabra me instruya el día de hoy. Y bueno, pues ya que hemos preparado la tierra, hemos preparado nuestro corazón y hemos empezado dando gracias, alabando el nombre del Señor, hoy quiero compartir contigo una pequeña metáfora antes de empezar. Recordemos que el deseo de Jesucristo en Santiago 1:22 dice: sed pues hacedores de la palabra y no solo oidores. ¿Sí? Y yo dije: bueno, pues, ¿cómo detecto yo si estoy siendo un oidor o estoy siendo un hacedor? Y quiero que te imagines a un doctor, ¿sí? Pon el apellido que tú quieras. El doctor Martínez, el doctor López, el doctor Ramírez, el doctor, como el apellido que quieras, ¿sí? Y quiero que pienses, quiero que pongas en tu imagen a un doctor que desde que empezó a estudiar medicina tenía el anhelo de poder llegar a ser un doctor que salvara vidas, ¿sí? Y por eso pues decide emprender en el reto de estudiar medicina todos los días, ¿sí? Y él iba a la universidad todos los días, y al regresar de la universidad en la noche todavía se ponía a leer casos de libros, a leer fisiología, leer anatomía, leer todo aquello que le permitiera adquirir el conocimiento para poder ser un buen médico, ¿sí? Y bueno, pasan el primer año, donde solo estudió teoría. En el segundo año le dicen: bueno, pues ahora, aparte de venir a clases, va a ir al hospital y va a empezar a ser residente, ¿sí? Va a empezar a hacer turnos y va a acompañar a doctores que ya son expertos para que usted pueda ver cómo ellos abordan cada caso, a cada paciente, y cómo es que ellos diagnostican, cómo ellos prescriben, cómo ellos dan seguimiento a los tratamientos de cada paciente y cómo evalúan la evolución de ese paciente, ¿sí? Entonces, el segundo año, tú, además de ir a clases, además de leer libros, vas al hospital y te das de cara con pacientes reales, ¿sí? El tercer año, pues ya el doctor, que es tu instructor, prácticamente te ponen un doctor
que es el jefe de residentes, y le dicen, miren, usted tiene que lograr que todos ellos se conviertan en sus discípulos, en que sean médicos igual de buenos que usted, o incluso, si pueden ser mejores que usted, mucho mejor, ¿sí? Y bueno, el tercer año está yendo al hospital, yendo a clases, leyendo los libros, viendo casos, viendo expedientes, viendo pacientes, viendo que algunos sanan y otros empeoran, viendo que algunos sobreviven y salen del hospital, y viendo que otros no sobreviven, sino que mueren y del hospital se los llevan a la funeraria, ¿sí? Entonces, tercer año, cuarto año, empieza a haber casos mucho más complicados, empieza a entrar al quirófano, empieza a ir al intensivo, empieza a ir a la morgue, a hacer autopsia. Entonces, empieza a darse cuenta que algunos pacientes sí se sanan y otros no se sanan. Y empieza a darse cuenta que hay muchos médicos que creyeron estar haciendo lo correcto, pero resulta que no, que tomaron una mala decisión, que pues a veces, esto se llama mala praxis en el mundo médico, es cuando un doctor toma una mala decisión de dar un medicamento en el cual el paciente era alérgico, de combinar dos medicamentos que no se podían combinar, de dar dosis muy altas y pues sanó una cosa, pero perjudicó otro órgano del cuerpo. Entonces, esa mala praxis provoca en este médico estudiante, provoca pánico y dice, uy, si él siendo un médico experimentado cometió estos errores, que puede que hasta le haya costado la vida al paciente el error que cometió el doctor. Entonces, este médico residente empieza a tener pánico, empieza a tener miedo, empieza a decir, ¡guau! Hay que leer más, hay que estudiar más, hay que ver más casos, y entonces no duerme por querer tener todo controlado y no cometer los mismos errores que han cometido otros médicos que pues van unos años adelante que él, ¿sí? Pero bueno, él se decide terminar la carrera, decide especializarse, decide estudiar una especialización, traumatología, cirugía, anestesiología, o puede que hasta haya decidido estudiar cardiología, ¿sí? Y sigue estudiando otros 3 años más. Total de que este médico ya lleva entre 6 y 10 años. De pronto sale graduado, sale en la foto con su toga, ¿sí? Donde certifica que es un médico acreditado por la Universidad X y por el doctor X, que han evaluado que este médico cumple con todos los requisitos para poder ejercer la carrera de medicina, ¿sí? Y bueno, puede que ya estés impaciente y dices, vale, ¿a dónde quieres llegar, William? Dame tiempo, dame tiempo, porque te quiero poner en contexto de qué pasa cuando yo he estudiado durante 5 o 10 años algo, donde hay un cartón que está colgado en la pared que dice que ya he pasado todo el proceso, pero el doctor Martínez, ahora que le dicen, bueno, pues ya, adiós, que le vaya muy bien, ahora puede ir a trabajar en un hospital o puede poner su consultorio, su clínica médica, ¿sí? Y resulta que el doctor, por miedo, porque nunca ha estado solo, siempre ha estado bajo la tutoría de otros médicos, resulta que él por miedo no tiene clínica, no tiene un trabajo en un hospital, y pasa el primer año y no vio ni un paciente, no ha sanado a nadie. Y le dicen, pero ya eres médico. Sí, sí, ahí está el diploma, ahí está el título. Pero ¿por qué no estás viendo pacientes? ¿Por qué no estás ayudando a la gente a sanarse? ¿Por qué no estás tratando pacientes en un hospital? No, es que no sé. Es que yo lo único que quería era el título. ¿Sí? Entonces, yo estoy seguro que uno le dedica 5 a 10 años de su vida a algo
no para terminarlo con el diploma en la pared y después no ejercer esa profesión. Estoy seguro que si tú has decidido estudiar 5 o 10 años algo, es porque tú quieres dedicarte el resto de tu vida a ejercer esa profesión. Y bueno, pues resulta que así como el doctor Martínez no estaba sanando a ningún paciente, así había muchas personas que han recibido a Jesús, ¿sí? Que empezaron a ir a la iglesia, que empezaron a vivir en comunidad, que incluso se bautizaron y que empezaron a hacer un discipulado los miércoles, empezaron a ir al grupo de oración los viernes, empezaron a ir a la iglesia y a servir los domingos, pero se quedan ahí 3 años, 5 años, y el Señor le dice, no, yo quiero que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, yo quiero que el evangelio llegue a todo el planeta, a cada ciudad, a cada municipio, yo quiero que mi palabra llegue, que el reino se establezca en cada lugar donde nadie esté predicando, quiero contar contigo para que vayas y hagas discípulos en ese lugar. Y tú dices, no, pero es que yo aquí en la iglesia estoy bien, yo aquí tengo el título de ujier, o yo soy el que lleva el ministerio joven, yo soy el que lleva el ministerio de la alabanza, yo soy el maestro de los niños, de la escuela dominical de niños, yo soy... Y te quedas a vivir ahí cuando la gran comisión dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, lleven el evangelio donde está la gente que no se ha encontrado con Jesús. ¿Sí? Entonces, así como el doctor Martínez de pronto se encontró que había dedicado 5 o 10 años de su vida a estudiar una carrera, pero no estaba sanando a ningún paciente, habemos muchos cristianos que algunos hemos dicho, bueno, ya basta así, como mi caso, yo estuve en Casa de Dios, una iglesia fenomenal, amo esa iglesia, amo a los pastores que están ahí, amo a la gente que sirve ahí. Es un hospital donde está lleno, todos los domingos llegan 40, 50 mil personas, ¿sí? Pero tuve que elegir entre quedarme ahí en lo cómodo o venir acá a Tarragona, acá a España y decir, bueno, pues el Señor cuenta conmigo para hacer discípulos en esta zona. El Señor cuenta conmigo para poder ayudar a otros a dar sus primeros pasos en la fe. El Señor cuenta conmigo para abrir ministerios nuevos que puedan servir para ganar almas, ¿sí? Entonces yo pude haber elegido entre quedarme allá, como el doctor Martínez dijo, hubiera podido decir, yo me quedo en mi universidad porque ahí siempre las decisiones las toma alguien más y así yo no tengo responsabilidades, ¿sí? O puede decir, bueno, pues ya hubieron 5 años que alguien más ha invertido en mí, alguien más tomó las decisiones por mí, alguien más se arriesgó por mí, ahora me toca a mí ir y dar de gracia todo lo que por gracia he recibido. ¿Sí? Entonces, ese es el problema que hay hoy, ¿sí? El cristianismo de los oidores, el cristianismo teórico, el cristianismo donde la gente oye palabra en YouTube, oye palabra en Instagram, oye palabra en la iglesia el domingo, oye palabra en Spotify, oye palabra todos los días, oye un devocional, todos los días lee la palabra, ¿sí? Pero una información sin transformación se vuelve en una religión. Sí, te lo repito, una información, un conocimiento, como decir el doctor Martínez, sabe mucho de medicina, ¿sí? Sabe mucho de pediatría, sabe mucho de corazón, de cirugía de corazón abierto, pero entra al quirófano y opera los corazones. No, él sabe toda la teoría. Pero ¿de qué sirve que sepa la teoría si no está practicando lo que sabe? Dirían por el doctor Martínez, ¿sí? Pues lo mismo dice nuestro Padre Celestial.
por cada cristiano que ha leído la Biblia de pasta a pasta, se sabe un montón de versículos, se sabe un montón de prédicas, se sabe un montón de sermones, hasta sabe cuando la gente está pecando, lo detecta, ¿sí? Pero sabe mucho y no practica lo que sabe, ¿sí? Y eso es una religión, y no solo es una religión muerta, como la higuera que no producía higos. Es un cristiano que no produce fruto, es un cristiano que no gana almas y no hace discípulos, ¿sí? Entonces, así como el doctor Martínez, la idea de que estudiara 5 o 10 años medicina era que un día ejerciera la medicina y que viera pacientes y que ayudara a sanar a nuevos pacientes, pues Dios espera que, vale, yo me encontré con Jesús, como se encontró el apóstol Pablo, hubo un arrepentimiento en mi corazón, decidí dejar de vivir a mi manera. El apóstol Pablo se quedó ciego, mientras se arrepentía, se quedó ciego. Después Jesús manda a alguien para que le devuelvan la vista, a través de imponerle manos, le devolvieron la vista, pero el apóstol Pablo, cuando recupera la vista, se da cuenta que ahora tenía una asignación, ¿sí? Y era llevar el evangelio a lugares donde no iban a ir otros discípulos, ¿sí? El apóstol Pablo fue seleccionado para llevar el evangelio a los gentiles, ¿sí? A los de Roma y a otras ciudades. Pero si tú te das cuenta, Jesús no formó teólogos, ¿sí? Yo sé que hoy, yo respeto a mucha gente que está estudiando teología, está estudiando muchas maneras de interpretar la Biblia, está estudiando todas las profecías que se han cumplido y las que están pendientes de cumplirse. Ojo, no tengo nada en contra de ellos, los felicito, ¿sí? Pero yo solo te hago una pregunta. ¿Jesús formó teólogos y después les dijo, quiero que lleven la teología a todo el mundo? ¿O Jesús formó pescadores de hombres, como dice Mateo 4:19? Porque probablemente tú y yo hoy, si vemos en nuestro corazón, en nuestra mente, hay mucho conocimiento de la palabra, sabemos distinguir lo bueno de lo malo, sabemos cuando alguien vive en santidad y cuando vive en pecado, sabemos cuando alguien está lleno de amargura y sabemos cuando alguien está lleno de amor, lleno de gozo. Sabemos distinguir quién lleva a Cristo dentro y quién no, ¿sí? Pero Jesús no formó teólogos para que juzguen cómo están viviendo los demás. Jesús formó a 12 discípulos que los convirtió en pescadores de hombres y mujeres para que fueran a lugares donde Él no podía ir, ¿sí? Y no solo formó a estos 12, sino que estos 12 enseñaron a otros hombres llenos del Espíritu Santo, enseñaron a hacer lo mismo que habían aprendido a hacer ellos andando con Jesús. Y ahí la Biblia relata los 72, que los empezó a enviar de 2 en 2, ¿sí? Como que el doctor Martínez le hubieran dicho, mira, ahora usted ya no va a trabajar aquí porque necesitan un médico en un hospital que no hay doctor. Usted va a tener que ir ahí 1, 2, 3 veces por semana a ver pacientes ahí porque ahí no hay nadie para que ayude a sanar a los pacientes. Y lo mismo hizo Jesús. Les dijo a sus discípulos, chicos, miren, hay un montón de ciudades allá en Gálatas, en Éfeso, en Corintios, hay un montón de gente que solo conocen la ley judía, solo conocen la ley de Moisés, pero no conocen la gracia, no conocen a Jesús. Y yo necesito que ustedes vayan y preparen la tierra en ese lugar, que vayan y lleven el evangelio, que lleven la buena noticia. Ahí hay pacientes que todavía viven en el legalismo, todavía están controlados por los fariseos, y yo necesito que alguien lleve ahí y que lleve el reino de Dios ahí, que lleve la gracia ahí, porque esta gente está viviendo como esclavos de una religión, pero no han sido
liberados, ¿sí?, de la ley, no conocen la gracia. Entonces, por favor, escojan a 2 médicos, a 2 discípulos, 2 médicos que vayan y vean pacientes ahí para que les ayuden a libertar a los cautivos, ¿sí?, a llevar buenas noticias a esas personas que están afanadas, que están preocupadas, que alguien les predique lo que han escuchado en el Sermón del Monte, lo que han escuchado mientras han andado conmigo, que alguien les predique, que alguien les imponga manos a los pacientes para que estos sanen. Entonces, Jesús no formó teólogos, Jesús formó pescadores de hombres. ¿De qué sirve leer un devocional todos los días? ¿De qué sirve orar todos los días si durante todo ese día no le hablaste a nadie de Jesús? Ni en tu familia, ni en tu trabajo, ni en tu barrio donde tú vives. ¿Sí? ¿De qué sirve que lleves la verdad adentro si no estás ayudando a ningún paciente a ser libre del afán, libre de las deudas, libre de la depresión, libre de la tristeza? Cuando dice sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, es, si eres un médico que sabe la palabra de Dios, que lleva a Cristo dentro, estás invitado a la gran comisión de ir y hacer discípulos, ir, bauticen a la gente, ir, enséñenles la palabra de Dios, ir y sanar a los enfermos, libertad a los cautivos, ir y llevar el evangelio a todas las naciones, a la empresa donde tú trabajas, al barrio donde tú vives, al familiar que tú sabes que no se ha encontrado con Cristo. Te dice, ir, ve, ora por él, escúchalo, hazle un diagnóstico de qué necesidades está pasando hoy y enséñale cómo Cristo es la solución para todas las necesidades que él pueda tener hoy. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta, así como el doctor Martínez no actuaba, sino que tenía el título pero no sanaba pacientes, así como hay cristianos que hoy llevan el evangelio en su corazón, llevan la palabra de Dios, llevan a Cristo dentro y no están haciendo discípulos ni llevando el evangelio, pues al igual que el doctor Martínez, es por miedo a fracasar, por miedo a ser rechazados, ¿sí? Pero yo tengo una palabra para ti hoy. Tengo una palabra que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si yo no estoy en Cristo, definitivamente tendría que tener miedo de querer hacer algo para sanar pacientes, ¿sí? Pero no se trata de mí. Yo soy un instrumento, así como el doctor es un instrumento de la medicina para sanar pacientes. Un discípulo es un instrumento de Cristo para sanar a personas que aún no son salvas. No se trata del médico, sino que todo se trata del paciente y de quién representas tú en la vida de ese paciente. ¿Quién es el que ha puesto en ti el poder para sanar a ese paciente? ¿Quién es el que te ha depositado su confianza a ti para que representes el reino de los cielos en la vida de ese paciente? Entonces, haz a un lado el miedo al qué va a decir la gente. Haz a un lado el miedo o la vergüenza de hablarle de Jesús a la gente que tú conoces, porque Jesús dijo, si ustedes me glorifican a mí, yo los voy a glorificar delante del Padre, ¿sí? Yo los voy a exaltar delante del Padre. Pero si ustedes se avergüenzan de mí, yo haré lo mismo delante del Padre. Entonces, tú y yo somos representantes del reino, ¿sí? Somos depósitos de gracia, esperanza, perdón, bondad, gozo, alegría, ¿sí? Mansedumbre, dominio propio. Representamos eso. Para la gente que aún no conoce a Jesús, puede que la única Biblia que van a leer en sus vidas seas tú.
que Dios cuente contigo hoy para que alumbres al corazón de esa persona por medio de tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de vivir. Es lo que va a provocar en esa persona. William siempre me ha hablado de lo que Jesús hizo en su vida y yo lo veo tan alegre, lo veo tan próspero, lo veo tan contento, tan agradecido. Yo quiero ese Jesús. Pero porque te van a ver a ti dando fruto, no te van a ver con un título en la pared que dice Ujiero, ministro del evangelio, ministro de alabanza. No, te ven como una extensión del amor de Jesús en sus vidas. Te ven que perdonas, que ellos no pueden perdonar. Y el Señor dice, así como te di la capacidad a ti de pedir perdón, te di la capacidad de perdonar cuando te arrepentiste de verdad, ahora cuento contigo para que tú le enseñes a esas personas a cómo perdonar, a cómo ser libres de la amargura. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa podría estar perjudicando o podría estar bloqueando que nosotros demos fruto? Pues aparte del miedo al fracaso, el miedo al qué dirán, hay una comodidad espiritual. Sí, así. Yo en Guatemala estaba en una zona de confort, porque es una iglesia grande, con muchos ministerios, todo funciona con excelencia, porque todo se hace para Dios. Entonces yo estoy seguro que yo ahí estaba muy cómodo, porque es más, iba a servir a uno de los dos servicios y luego me quedaba como asistente al segundo servicio. ¿Sí? Me encantaba pasar todo el domingo ahí en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que esa es una comodidad, es un confort, pero es peligroso quedarse ahí toda la vida cuando Dios necesita que tú, que yo vayamos y hagamos discípulos a otros lugares donde no hay hospital, donde no hay doctor, donde los pacientes están muriendo, están ahogando en la preocupación, en la tristeza, en el afán, porque no hay un médico que llegue a presentarle la medicina, que es Cristo, a presentarle la solución para sus enfermedades, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el médico por excelencia, el que puede sanar todas sus dolencias. ¿Sí? Entonces, pregúntate, ¿será que yo estoy cómodo? ¿Será que yo estoy en una zona de confort religiosa? Porque estoy contento, voy a mi iglesia, sirvo, hago esto y lo hago todas las semanas, pero se pasan una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y Jesús te sacude y dice, a ver si tiene higos esta higuera, a ver cuánta gente ha venido a los pies de Cristo por el trabajo de este discípulo, y resulta que no hay nadie nuevo. No hay nadie que diga, yo conocí a Jesús la semana pasada porque Él me invitó a un café y me presentó que Jesús era la solución para mis problemas. Entonces, número 1, miedo. Número 2, comodidad o zona de confort religioso. Número 3, el síndrome de ya lo sé. ¿Sí? El síndrome de, sí, eso. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni más. Ay, tantas veces que solo el mismo versículo predica el pastor. Otra vez los mismos, otra vez las mismas canciones, otra vez. Y te vuelves una persona a quien Dios ya no le puede revelar nada nuevo porque piensa que todo ya lo sabe. Y hoy te quiero invitar a que la revelación del plan de Dios para tu vida no va a venir por algo nuevo, sino que va a venir por una palabra que está viva, que es eficaz y que lleva más de 2000 años funcionando, ¿sí? Es la misma palabra de Dios que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero esa palabra, que es la misma siempre, se va revelando a medida que yo obedezco. Y si cuando tú leíste, honra a tu padre y a tu madre, tú lo escuchaste una vez y no hiciste nada,
no honraste ni a tu mamá, no honraste ni a tu papá, y seguiste viviendo, hiciste caso omiso a esa instrucción que Dios te dio a través de ese versículo, no hiciste, no practicaste la honra, y tú sigues buscando, Señor, háblame, Señor, revélame tu plan, Señor, quiero revelación nueva, quiero un apóstol, un profeta que me profetice. Y el Señor dice, pero si ya te dije que lo que te tocaba en este momento es honrar a tus padres. Y tú vuelves a oír ese versículo y lo ignoras. Y tú dices, Señor, revélame mi propósito, Señor, ayúdame en mi emprendimiento para que me vaya bien. Señor, ayúdame a que me asciendan en este trabajo, ayúdame a conseguir a mi pareja. Y el Señor te dice, pero si ya te dije que honres a tus papás para que te vaya bien, y no lo has hecho. Y así podemos estar 40 años en un desierto dando vueltas, creyendo que ya lo sabemos todo, creyendo que sí, el versículo de honra a tu padre y a tu madre. Y Dios dice, sí, es que lo oíste una vez, 2 veces, 5 veces, 20 veces, 50 veces, ya pasaron 10 años y tú sigues sin honrar a tu papá y a tu mamá. Y hoy, si el Señor estuviera frente a ti, te diría, cuando vayas y hagas lo que ya te dije que hicieras, cuando yo vea que ya obedeciste, que ya no solo oíste, sino que fuiste y obedeciste la instrucción que te di, ven acá, que te seguiré dando más revelación, te seguiré dando más instrucciones de qué es lo que va a pasar en tu vida. Pero haz caso, obedece, no te pongas chulito creyendo que ya lo sabes todo si no has hecho lo que te dije que hicieras. ¿Sí? Y yo sé que tú no eres esa persona, sí, pero tú conoces a alguien que Dios ya le dijo que es lo que tiene que hacer en esta etapa de su vida y no lo ha hecho. Pero esa persona está pidiendo oración. Todos los días en el grupo de amistad está pidiendo que oren por él. Todos los domingos pide oración en la iglesia porque Dios restaure su matrimonio, Dios restaure su familia, Dios restaure su relación, su trabajo, lo que sea. Y el Señor dice, sí, pero es que ya le dije qué es lo que hay que hacer y no lo ha hecho. Entonces, yo te invito, así como el siervo que escondió el talento, ¿sí? ¿Te acuerdas la parábola de los talentos? El que le dio 5 a la hora de rendir cuentas no devolvió solo 5, sino que devolvió 10. El que le dio 2 no devolvió 2, sino que devolvió 4. Pero el que le dio 1, cuando le preguntaron, ¿y dónde está tu talento? Y dice, Señor, lo escondí porque tuve miedo de perderlo, porque te conozco y me dio miedo que cuando vinieras no pudiera devolverlo. Y el Señor les dijo al de 5 y al de 2, buenos siervos fieles, en lo poco han sido fieles, en lo mucho los pondré, entren en el reino de los cielos. Y al que le dio 1 y que no lo usó, no lo multiplicó, que puede ser tú o yo, que nos dio un talento el Señor, que dice, estoy esperando a que multipliques eso que te di, pero no has hecho nada. Usted canta y no ha multiplicado más cantantes. Usted barre bien, hace buena limpieza, pero no está haciendo discípulos que sepan barrer bien y hacer limpieza. Usted sabe tratar a los niños, pero no ha hecho discípulos que sepan tratar a los niños. Usted sabe dar consejería, pero no ha hecho que más gente sepa dar consejo. Entonces, si tú conoces a alguien que tiene guardado ahí su talento y que no lo ha multiplicado, dile, el Señor está esperando que multipliques lo que puso en ti. Y hasta que no multipliques eso, no te va a dar la siguiente instrucción. No te va a dar la oportunidad de que entres en el gozo del Señor. Porque Él quiere que des fruto y mucho fruto, que des fruto que permanezca. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para estos 3 bloqueos? Para el miedo, para la
el confort espiritual o para el síndrome de ya lo sé, aquel que escondió el talento pero no lo multiplicó. Bueno, pues número uno, así como el doctor Martínez vio a pacientes que se murieron y que nadie hizo nada, él en ese momento tomó la decisión y dijo, yo no quiero ser ese tipo de doctor. ¿Sí? Pues te cuento, hay gente que conoce a Jesús, que es cristiana, que ha visto morirse a un amigo, a un familiar, y que lo vio morirse sin haber recibido a Cristo. ¿Sí? No todos han pasado por eso, pero puede que a ti ya te haya pasado. Vistes a alguien, fuiste al entierro de alguien que se murió y que tú sabes que no recibió a Jesús. Y que tú tuviste la oportunidad de evangelizarlo, tú tuviste la oportunidad de invitarlo a leer la Biblia, tú tuviste la oportunidad de hacer la oración de fe con él y no la hiciste. Entonces, yo quiero que sientas eso, que lo experimentes, quiero que cierres tus ojos y que visualices lo que se siente ver partir a un amigo, a un familiar de esta vida sin haber recibido a Jesús, tomando en cuenta que Dios cuenta contigo para que esa persona conozca la verdad y se salve. Y quiero que experimentes qué se sentiría ver morir a un familiar. Tú sabes que ahorita entre tus amigos hay mucha gente que si se muriera hoy, tú sabes que no irían al cielo. Y quiero que sientas ese cargo, ese peso que Dios quiere poner en ti para que no dejes pasar más tiempo sin hablarle de la verdad, sin hablarle dice Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida eterna. Entonces no perdamos tiempo. ¿Sí? No te hablo de que vayas a hablarle de religión a todo el mundo, te hablo de que así como Jesús dice, vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús veía la necesidad y luego tenía compasión y hacía algo. ¿Qué le dijo Jesús? Pónganlos en grupos de 20, de 30, de 50 personas y denles de comer. Y los discípulos, ¿de dónde vamos a sacar comida? No tenemos ni la comida ni el dinero para darle de comer a 5,000 hombres con sus mujeres y sus hijos, que eran como 15,000, 20,000. Pero Jesús, cuando veía a alguien que tenía una necesidad, no solo tenía compasión, hacía algo para poder ayudar al necesitado. No pasaba de largo viendo que había un enfermo y decía, bueno, pues voy a orar por él toda la semana. No, se paraba e iba y le ponía manos y le veía la necesidad y hacía algo. La compasión es lo que mueve a la gente a hacer las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Pero si tú y yo tenemos miedo de hablar de Cristo, estamos en una zona de confort espiritual o estamos con ese espíritu de ya lo sé y qué. Entonces Dios no va a poder sanar a nadie a través de ti si tú no tienes compasión. ¿Sí? Entonces, número uno, ver la necesidad, tener la compasión y hacer algo por aquellos que no han recibido a Jesús. ¿Sí? Número dos, tener un plan. Así como el médico tenía un protocolo que decía, si yo no quiero que se me vuelva a morir otro paciente en el quirófano por no haber chequeado X cosa, hay un protocolo de cómo examinar antes de abordar a un paciente. Nosotros no tenemos un protocolo para la gente que aún no es salva, pero tenemos algo mucho mejor. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a recordar, nos va a poner palabra en nuestra boca que cuando la digamos desde un corazón lleno de compasión, eso va a provocar que ese corazón haya arrepentimiento real, ¿sí?
y haya un cambio en su manera de vivir y esta persona diga, wow, yo me niego a seguir viviendo a mi manera, quiero vivir a la manera de Dios. ¿Sí? Entonces, Hechos 1:8 dice, recibiréis poder para ser mis testigos. Es el poder del Espíritu Santo en ti lo que obra en el corazón de las personas, porque tú eres un testigo lleno del Espíritu Santo, lleno de poder del Espíritu Santo, para poder guiar a esa persona a los pies de Cristo. Tu trabajo y mi trabajo no es convencer, es dar testimonio de que así como Jesús me perdonó, Jesús me salvó, Jesús me redimió de mis pecados, que por lo que Él hizo en la cruz yo soy sano, yo soy justo, yo soy santo, yo soy... Ese poder que resucitó a Jesús dentro de los muertos es el mismo poder que hoy está en ti y está en mí para poder hablar con autoridad al corazón de la gente que aún no ha recibido a Jesús. Usemos esa autoridad. Ese es nuestro protocolo, Espíritu Santo, que es lo que esta persona necesita escuchar para arrepentirse y empezar hoy a vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y yo te aseguro que si tú le pides al Espíritu Santo que te guíe, que Él te va a llevar paso a paso, Él te va... Tú dices, wow, ni había planeado hablar de esto, no sé ni por qué estoy hablando de esto. Es el Espíritu hablando a través de ti. ¿Sí? Y número 3, aunque no estés listo, tú tienes que aprender a empezar a actuar aunque no estés listo. ¿Sí? El doctor tuvo que empezar a ver pacientes y al ver que no había un especialista, tuvo que aprender a poner una inyección él solo, tuvo que aprender a canalizar, tuvo que aprender a dar un medicamento, tuvo que aprender a levantar a un paciente que se había caído de la camilla, tuvo que aprender, ¿sí? Entonces, cuando Jesús mandó a los discípulos, los envió de 2 en 2, los discípulos no estaban preparados, pero estaban dispuestos. Lucas 10:1, tú vas a leer que ahí hubieron discípulos que cuando Jesús los mandó, por ejemplo, a Santiago, lo mandó a sanar enfermos y Santiago era cojo. y si tú ves en la serie de los elegidos, The Chosen, tú te vas a dar cuenta que hay un momento, ayer compartí en mis estados este trocito de la serie, donde Santiago le dice, Señor, pero ¿cómo me vas a mandar a mí a sanar si tú no me has sanado a mí? Y Jesús le responde, yo sé que hay mucha gente que ha recibido un milagro y después van y le cuentan su milagro a todo el mundo, ¿sí? Pero ¿cuánta gente conoces tú que teniendo una enfermedad, Dios lo usa para sanar a otros enfermos? ¿Cuántos conoces tú? Y Santiago dice, no, ya no conocía a nadie, ¿sí? Y le dice, pues eso es lo que quiero que hagas para mí, que le demuestres a la gente que a pesar de que tú no has sido sanado, a pesar de que tú llevas una enfermedad mientras estés aquí en la tierra, tú tienes la convicción que cuando pasemos a la vida eterna, tú estarás completamente sano, pero mientras estuviste aquí en la tierra, no necesitaste ver para creer. Tú creíste a pesar de que Dios no te sanó, Dios te va a usar a ti para sanar a otros. Y eso es lo que quiero que hagas por mí, le dice Jesús en la serie a Santiago. Y más adelante, tú ves a Santiago que llega alguien con una pierna coja y le dice el compañero, el otro discípulo, ora por él. Y yo te pregunto, ¿Santiago estaba listo? No. ¿Pero qué hizo? Obedeció. Puso las manos en la pierna al enfermo, oró en el nombre de Jesús como Jesús les había enseñado. Y adivina qué pasó. Sanó, el cojo sanó. Y se levantó y caminaba y todo el mundo aplaudía, todo el mundo glorificaba el nombre de Dios. Y Santiago empezó a llorar. ¿Por qué? Porque no estaba listo para que
Dios hiciera milagros a través de él, pero a pesar de no estar listo, Dios lo usó y lo respaldó cuando él tuvo la fe para poner las manos. Dios sanó a esa persona a través de alguien que no tuvo que esperar a que lo sanaran a él primero para poder sanar a otros. Entonces, ¿cómo sería eso hoy? Tú dices, ¿cómo voy a orar yo por las deudas que tiene un amigo o un familiar si yo todavía tengo deudas? Y el Señor te dice, es que no tienes que estar listo, solo tienes que estar dispuesto y ser capaz de creer cuando otros no creen. Y yo te aseguro que si tú empiezas a orar hoy por alguien más y dejas de estar esperando a estar listo para poder ver los milagros que Dios quiere hacer a través de ti, yo estoy seguro que Dios, aunque no estés listo, Él ya te equipó, ya tienes suficiente palabra, suficiente conocimiento, suficiente gracia en tu corazón. Solo necesitas disponerte a obedecer, a ir y hacer discípulos, ir y llevar el evangelio, sanen a los enfermos, impongan manos, bauticen a la gente. Y yo estoy seguro que Dios va a empezar a hacer milagros a través de ti. ¿Sí? Entonces, actúa aunque no estés listo. Cuando los discípulos fueron enviados, no estaban preparados, pero estaban dispuestos. ¿Sí? Y yo te digo, hoy la pregunta que te hago es esta. Así como el doctor Martínez ya sabía todo acerca de medicina, pero de pronto un día se vio que no estaba sanando a ningún paciente, yo te pregunto hoy, ¿qué fue aquello que Dios te dijo hace un mes, hace un año, hace 5 años, hace 10 años? Dios te dijo, quiero que hagas esto, ¿sí? No sé si fue que honres a tus papás, no sé si fue que dejaras una adicción, que dejaras el cigarrillo, que dejaras el alcohol, que dejaras la esclavitud de la pornografía. No sé si fue que te dijo que dejes de hablar con las palabras groseras que has hablado. No sé si te dijo que perdonaras a alguien o que le pidieras perdón. Pero ¿cuál fue la instrucción que Dios te dio que todavía no le has hecho caso? Yo estoy seguro que el Espíritu Santo ahorita está revelando en tu corazón algo que Dios está esperando que obedezcas, que cuando vayas y obedezcas esa instrucción, Dios dice, yo te voy a revelar el resto del plan que tengo para tu vida cuando hayas hecho caso. Cuando dejes de estar postergando la obediencia, porque cuando me mandan a hacer algo, yo lo postergo, eso se vuelve desobediencia, ¿sí? Entonces, hoy te invito a que así como el doctor Martínez practicó con maniquís, ¿sí? Practicó con muñecos para hacerle el masaje RCP por si a alguien le da un paro cardíaco y todo, hoy te invito a que escribas no te invito a que hagas un maniquí, pero sí a que hagas una lista de las personas que no conocen a Jesús, entre tus amigos, tu familia y tus compañeros de trabajo. ¿Sí? Y si no trabajas, pues tus compañeros de estudio. ¿Sí? Haz una lista de quienes aún no conocen a Jesús, quienes aún no han recibido a Jesús en su corazón y que esos son pacientes que necesitan un doctor espiritual y que tú le vas a decir, Señor, hoy quiero hacer a un lado todo miedo, todo confort espiritual, toda religión que me está paralizando de ir y de llevar el evangelio, de ir y hacer discípulos. Hoy hago a un lado este miedo, hago a un lado esta comodidad espiritual y hoy me comprometo a empezar de esta lista. Voy a invitar a un café a esta persona para hablarle de Jesús. De esta lista voy a empezar con este compañero de trabajo que sé que tiene problemas en su matrimonio, lo voy a invitar a comer a casa y lo vamos a tratar como familia y le vamos a decir lo que Jesús hizo en nuestro matrimonio.
de esta lista, a este amigo, sé que sus papás lo abandonaron, su familia le dio la espalda y esta semana yo voy a hacer para él la familia que lo abandonó y le voy a demostrar cómo Dios, cuando padre y madre te abandonan, Dios nunca te abandona. Entonces, haz esa lista, ¿sí? Y cuando hagas esa lista, ponle a la par a esa lista Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere decirte hoy. ¿Sí? Eso es lo que Dios me dice a mí hoy. William, no temas mientras haces esta lista. No tengas miedo. No tengas vergüenza. Haz la lista y sé obediente. Ve uno por uno y habla de lo que Jesús transformó en tu corazón, en tu vida. Da testimonio a esa persona. ¿Sí? No temas. Él está contigo. Mientras tú estás esperando estar listo, hay gente que se está muriendo y no están conociendo el amor de Jesús, porque tú y yo estamos en modo médico de título, pero no tenemos pacientes en nuestra clínica. Y Dios dice, cuento contigo para que en la clínica del alma que quiero abrir a través de ti, vengan pacientes y puedan ser restaurados cuando tú les compartas tu testimonio, puedan ser restaurados y puedan conocer la verdad, y que como conocerán la verdad por medio de lo que tú vas a hacer, esa gente será verdaderamente libre y serán frutos del trabajo que tú y yo vamos a hacer esta semana, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el llamado hoy? Así como el doctor Martínez dejó los libros, dejó el aula de clases y se fue directo al quirófano a ver pacientes, ¿sí? Yo te invito a que hoy dejes el banco de la iglesia, la silla de la iglesia, que está muy cómoda, ir los domingos a recibir palabra, ¿sí? Que dejes el banco, que dejes de ser un espectador, que empieces a ser como el doctor Martínez, ¿sí? Que se fue al quirófano y dijo, pónganme guantes, pónganme mascarilla, pónganme gafas, que vamos a operar a este paciente, ¿sí? Entonces, no te invito a que oremos más. Sí te invito a que le pidas al Espíritu Santo que sea Él el que te guíe, ¿sí? Pero deja de orar más y empieza a obedecer más. Porque yo estoy seguro que Dios ya te dijo lo que tienes que hacer. No te dice, es que tú oras poquito y por eso es que yo no te he contestado. Tienes que orar más. No, obedece lo que ya te dijo, hazlo. Entonces no se trata de orar más o leer más, no, se trata de que lo que ya me dijo mientras oraba o lo que ya me dijo mientras leía, que vaya, que lo obedezca, ¿sí? No se trata de que mi fe no la van a medir por mis palabras, mi fe la van a medir por los pasos que doy para llevar el evangelio a lugares donde nadie está predicando. Esa es demostrar mi fe, es hacia dónde estoy dando pasos. Si conozco gente que todavía no conoce a Jesús y no estoy haciendo nada. ¿Sí? Entonces la fe la demuestro cuando yo doy pasos hacia la vida de las personas que yo sé que Jesús quiere alcanzar a través de mí, a través de ti. ¿Sí? Entonces, ¿quién será tu primer paciente? ¿Sí? De tu lista de pacientes que vas a ver durante la próxima semana, ¿quién es tu primer paciente? ¿Sí? ¿Quién que levante la mano y que diga, yo hoy decido empezar a ser de médico espiritual y voy a ir a visitar a todos los pacientes que están abatidos, que están angustiados, que están llenos de amargura, que no han sido perdonados ni han pedido perdón? Yo esta semana me dispongo como médico del reino de Dios a llevar de la medicina que es Cristo cada una de las personas que necesitan un tratamiento, una terapia de choque, necesitan arrepentirse de su manera de vivir y que empiecen a vivir a la manera de Cristo, ¿sí? ¿Quién se apunta? Que diga yo. ¿Quién le dice, Señor, úsame esta semana como médico espiritual para ir con los pacientes que tú quieres ayudar a sanar a través de mi servicio, a través de mi boca, yo quiero ser tus manos, quiero ser tus pies esta semana para ir a donde están esos pacientes? ¿Sí? Entonces, así como el doctor Martínez
dejó de estar leyendo más libros de medicina y se puso en acción a ver qué necesitaban sus pacientes, así como un abogado que conocí que quería estudiar leyes y estudiaba más leyes y hacía videos de leyes y hacía todo, pero no estaba haciendo nada para lo que Dios lo había llamado. Un día dice, wow, yo voy a empezar a defender los derechos de los huérfanos. Y estudiaba, ejercía de abogado, pero un día a la semana daba como servicio defender a los huérfanos, ¿sí? Y ahí encontró propósito en ser abogado. No en algo que solo le daba un sueldo, sino que dice, yo como abogado voy a prestarle mi barca, como Pedro le prestó su barca a Jesús para que predicara, yo le voy a prestar mi bufete de abogados a Jesús para que a través del bufete la gente que conozca al Señor, ¿sí? Y él pues decidió defender a los huérfanos. Así que un título espiritual no sirve de nada, como un título de médico no sirve de nada, si no hay pacientes que se estén sanando, que digan, wow, yo hoy soy sano, yo hoy soy libre porque ese instrumento de Dios trajo a mi vida esperanza, trajo palabra, trajo un testimonio que me hizo reflexionar y me hizo cambiar mi manera de pensar. ¿Sí? El infierno está lleno de gente que creía, el mismo Satanás, él cree en Dios, él sabe que Dios existe, ¿sí? Pero sabían mucho y no hacían lo que Dios los mandó a hacer. Entonces no se trata de cuánto sabes, sino que se trata de que sabiendo lo que sabes, empieces a obedecer lo que Dios quiere que hagas, lo que Dios te dijo que hicieras, que vayas y lo hagas y no lo postergues más, ¿sí? Dios no necesita que le des excusas. Es que no tengo tiempo, es que ¿de dónde voy a sacar yo si trabajo todos los días, si sirvo en la iglesia el domingo, si voy el miércoles al culto de oración? ¿Cómo voy a sacar tiempo para ir a visitar gente nueva? Dios no quiere excusas. Dios está viendo que hay mucha gente que se está muriendo sin haberle recibido en su corazón y dice, cuento contigo como médico del alma para poder llevar restauración a la vida de estas personas antes de que mueran, que reciban a Jesús en su corazón. ¿Sí? Entonces deja de ponerle excusas y dile, Señor, cuenta con mis manos, cuenta con mis pies, cuenta con mi boca, cuenta con mi mente, cuenta con mi corazón para hacer tu obra, ¿sí? Dice que el ministerio que nos ha dado es el ministerio de la reconciliación. Entonces, esta semana deja de dar excusas y pregúntate, ¿sí? ¿Quién necesita reconciliarse con Dios? Voy a ir. ¿Quién necesita reconciliarse con sus papás? Voy a ir. ¿Quién necesita reconciliarse con su pareja? Voy a ir. ¿Quién necesita reconciliarse con sus hijos? Voy a ir. ¿Quién necesita reconciliarse con el jefe en el trabajo? Voy a ir. ¿Quién necesita reconciliarse consigo mismo porque se odia a sí mismo y está autosaboteando su vida? Pues voy a ir. Y estoy seguro que el versículo que dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, esta semana vamos a empezar a cambiar eso. ¿Sí? Porque dice, rogad al Dios de la mies que envíe obreros. Así que yo oro hoy, Espíritu Santo, somos hechura tuya, fuimos hechos a imagen y semejanza tuya. Y hoy, Señor, te creemos a ti que tú quieres restaurar, tú quieres reconciliar a la gente y que hoy, esta semana, Señor, nos disponemos a ser obreros para cuidar la mies. Obreros que vamos a ir, Señor, y vamos a ser intencionales, que donde haya gente que no se ha arrepentido de su vieja manera de vivir, donde haya gente que no haya sanado su corazón, donde haya gente que aún no ha sido salva, Señor, vamos a llegar y vamos a representar el reino de los cielos, vamos a llevar el testimonio de lo que has hecho en nuestra vida a la vida de estas personas para que estas personas oigan la palabra de Dios y que cuando oigan la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo va a poner en mí las palabras correctas para poder hablar al corazón de la gente que hoy no te conoce y que cuando
vayamos esta semana con esas personas y nos sentemos a contarles nuestro testimonio, yo declaro en el nombre de Jesús que sus corazones van a ser movidos al arrepentimiento y esas personas van a decidir dejar de vivir a su manera y van a empezar a vivir a la manera de Cristo. Van a empezar a ser hijos de Dios y no solo creyentes, no solo asistentes de la iglesia, sino que tú y yo vamos a ser los que vamos a extender el reino de Dios esta semana para llegar a la gente en donde el reino de Dios todavía no está establecido. Así que en el nombre de Jesús, como dijo el Señor, los envío, lleven el evangelio, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos, recuérdenles lo que han aprendido conmigo. Yo hoy te digo, ¿eres tú el obrero? ¿Eres tú el médico con el que el Señor cuenta para hacer su obra en la ciudad donde tú vives? Y si es así, dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dile, Señor, mi familia y yo te serviremos. Mi familia y yo no vamos a seguir viendo cómo la gente se muere sin Cristo. Mi familia y yo vamos a dar testimonio de lo que has hecho en nosotros y queremos llevar la luz y ser la sal de esta tierra donde tú nos has plantado. Queremos ser una extensión de tu amor aquí donde estamos. Pero declaramos que sin la ayuda del Espíritu Santo no lo vamos a lograr. Así que, Espíritu Santo, así como el día de Pentecostés se derramó el poder de lo alto, Señor, para que los discípulos fueran e hicieran discípulos de todas las naciones, que los discípulos pudieran predicar y dar testimonio en todas las naciones. Hoy declaro, Señor, que toda la gente que está viendo este video, no importa si son de España, si son de Guatemala, si son de Argentina, si son de Honduras, si son de El Salvador, declaro, Señor, que hoy se activan sus corazones, Señor, se activan en su mente, Señor, la mente de Cristo, se activa el corazón del Padre en ellos, que será capaz, Señor, de ver a la gente como tú los ves y de poder hablarle a la gente sin miedo, Señor. Les darán testimonio del cambio que han hecho tú en sus vidas, Señor, y que tu palabra los hará libres para que ellos también pasen a ser hijos coherederos con Cristo. Así que en el nombre de Jesús declaro que el poder del Espíritu Santo está sobre ti, sobre mí, y que Dios cuenta contigo y Dios cuenta conmigo para seguir haciendo su obra durante toda esta semana. ¿Sí? Así que un abrazo y que Dios, donde quiera que vayas, resplandezca su rostro a través de ti en la vida de aquellos que han de ser salvos. ¿Sí? Hasta la próxima semana.